Pero fíjese cómo aquí se muestra una realidad del ser humano, y es que nos olvidamos muchas veces. Yo no sé cómo es la memoria de usted, pero qué bueno que Dios nos ha dado su palabra para recordar quién es Él, para recordar su amor que hemos cantado, para ver su misericordia. Pero mire, hay algo: Dios es perfecto en todos sus atributos. Y aquí no solamente se ve su misericordia mostrada, miren las oportunidades que Dios le da a su pueblo, por lo tanto al ser humano, para salvación, para confiar en Él, para volver a Él, para reconciliarse con Él. Hermano, gloria al Señor, mi amigo, que Dios tiene misericordia y oportunidades hoy para nosotros. Para todo, para acercarnos a hacer su voluntad. No es posible como ser humano, es posible con su ayuda. Y Él mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Pero Dios es perfecto y Él dice la verdad del ser humano. Y aquí está, si usted lee todo el Salmo, una tarea para la iglesia, hermano. Esta noche, antes de acostarse allí, usted se lee el Salmo 106 entero. Y mire cómo empieza el versículo 1. No vamos a ver entero, pero vamos a ver el versículo 1, porque nos está diciendo prácticamente la conclusión y el enfoque de lo que debemos tener de todo lo que el Señor presenta aquí. Su misericordia, pero dice la verdad del pecado a su pueblo. Y recuerden que Israel está hoy así por estos pecados y no resolverlos con el Señor. Así que nosotros hoy tenemos el mismo llamado a ver lo que dice el versículo 1 y hacerlo. ¡Aleluya! ¿Qué significa aleluya? Alabar a Dios. Alabad a Jehová, dice allí, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero vamos a enfocarnos en un versículo y a ver entonces una advertencia del Señor de varios pecados, para que nosotros, si a Dios no le agrada algo, podamos aprender qué es y apartarlo de nuestras vidas y poder entonces hacer su voluntad. Versículo 34. Vamos a ver qué el Señor le habla, de qué área, de qué parte de la vida del pueblo de Israel, para nosotros aprender y recordar hoy, y podamos decir al final otra vez: sí, Señor, aleluya, porque tú eres bueno realmente conmigo, porque tú me das oportunidad, porque puedo ver tu misericordia a pesar de mis debilidades, y llevar todo pecado a ti. Dice versículo 34, póngase de pie por favor y leemos esos versículos para decirle al Señor: te honramos otra vez y tu palabra. Salmo 106, 34 dice la palabra de Dios: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Vamos a leer el versículo 47. Sálvanos, Jehová, nuestro Dios nuestro, y recógenos entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo: amén, aleluya. Oremos. Gracias, Señor. Todo tu pueblo te dice amén, aleluya, Señor. Padre, que nuestra vida pueda cada día vivir de esta manera. Adviértenos aquí hoy, convéncenos, convence a alguien de salvación, mi Dios, y que podamos todos salir meditando en tu misericordia y tu bondad, en nuestros pecados que hayan sido entregados a ti y aún advertidos para no caer en tentaciones de este mundo y engaños del maligno. Y si hay algo que te desagrada en nuestros corazones, apúntalo con tu espíritu allí, Señor, porque tu espíritu está en tu pueblo. Si alguien no te tiene, Señor, no hay salvación y no hay ninguna capacidad espiritual para dejar el pecado. Permite, mi Dios, que sea un instrumento para tu palabra, y gracias por guiarnos y que podamos amarte cada día más en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y si podemos titular aquí el pecado del cual Dios está hablando a su pueblo Israel por el desierto, podemos nosotros titular el conformismo. ¿Qué es conformarse? Conformarse es cuando usted coge un jabón que está bien mojado y le pasa la mano, porque el nuevo no se puede, el nuevo es una pedrada, pero cuando está medio viejito, está en un tiempo ya, usted le da la forma con sus manos. Todo líquido toma forma. La palabra nos advierte de cuidarnos de la forma. Romanos 12, 1 y 2.
Estamos en un mundo que quiere que nos conformemos a ellos. Estamos en un mundo donde el maligno, el enemigo, el diablo, quiere apelar nuestra carne para que el que sigue a Dios se conforme al mundo. El pueblo de Israel estaba aquí viendo la misericordia de Dios como nosotros hoy. Pero mire qué estaba pasando aquí. El Señor estaba diciendo, yo le daba oportunidad. Hermano, esto es tremendo no leer esto. Y hasta nos llenamos de lágrimas muchas veces porque vemos al Señor amándonos, dándonos oportunidades, acercándose, y el ser humano, su pueblo, dejando, minimizando, dándole la espalda al Señor. Y nosotros, hermanos, cada vez que yo veo esto en Israel, según su palabra también nos dice, debemos aprender nosotros de ellos para que no caigamos en esos errores. Yo creo que somos iguales. Y debemos nosotros pedir al Señor que nos ayude a ver su misericordia, que nos ayude cada día a ver más que Él es bueno. El conformismo. ¿Por qué? Porque muchos pecados que se están cometiendo aquí, que desagrada a Dios todo pecado, se ven a simple vista, el humano puede notarlo. Aún el que no tiene a Cristo sabe que hay cosas que a Dios no le agradan y son malas. Pero qué sutil es conformarse. Conformismo es tomar la forma sutil, suave. Y ahí es donde tenemos, pueblo de Dios, que tener cuidado y pedirle al Señor su gracia. El conformismo viene cuando permitimos pecados en nuestras vidas. Fíjense que el diablo está atacando y quiere que nosotros, que estamos buscando la verdad, entonces se mezcle con mentira para vivir una religión. Si no tienes a Cristo, para que no seas salvo. Y si tienes a Cristo, para que no sirvas al Señor con sinceridad. Señor nos ayude, mis hermanos, a no conformarnos. Aquí está el Señor hablando y vamos a ver este proceso prácticamente cuando no destruimos el pecado. ¿Qué le dijo el Señor en el 34? Una de las cosas que estaba pasando con Israel, había un contexto histórico aquí. Dios mandó a ellos a exterminar literalmente en batallas a algunos pueblos. No entendemos en toda la plenitud de esto, pero sí Dios estaba diciendo en su soberanía, en su conocimiento total, siendo Dios que ve el mañana, mire que eso era una nación pagana, enemiga de Israel, y en ese momento mandó específico a Israel a tomar medidas. Nosotros hoy, ¿qué aprendemos de esto? Que el pecado tiene que ser destruido en el nombre del Señor. Amén. Que tenemos que poner el pecado a un lado. Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. 35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y es lo que podemos entonces ver aquí. Vamos a ver el proceso del conformismo. Para nosotros no conformarnos a este mundo, no conformarnos al pecado, cuidarnos de esto. Y si hay algún rasgo en nosotros, nos estamos dando cuenta que realmente estamos decayendo en algo, porque es sutil, que el Señor nos dé su gracia hoy para vivir en más obediencia. Amén. Amén. Primero dice el Señor, antes, ¿qué pasó? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? No tenemos que destruir hoy a nadie. Gloria al Señor. Él dijo, antes era una ley de Moisés con su propósito, ojo por ojo, diente por diente. Gracias al Señor que estamos en el tiempo de la iglesia, Nuevo Testamento. Y Él dijo, pero un mandamiento nuevo os doy, que os améis. Y el amor de Cristo está para nosotros, no destruir a nadie, sino al revés, nosotros edificar a todo el mundo. Y hablarle de la salvación de Cristo, que es vida eterna, trae abundancia y no destrucción al ser humano. Fíjese cómo hay muchas sectas falsas, las que se visten de discípulos de Jesús y dicen, sí, me voy a traer a un edificio, me voy a inmolar y me voy a matar por otro y lo estoy haciendo por Dios. Ese no es el Dios de la Biblia, ese no es Jesucristo, ese no es el Salvador, eso es falsedad. El Dios que tenemos es el único verdadero Jesucristo, que vino a morir y puso su vida y la tomó, y en Él hay vida. Y todo aquel que está en Él tiene vida y está compartiendo la vida eterna de Cristo Jesús. Pero hermano, hay una mezcla cuidadosa, o una advertencia de no mezclarnos. Se mezcla, ahí empieza el proceso de conformismo. El pecado, claro que Dios nos habla de separación de algunas cosas. Y vamos a ir a algunos versículos para entender y ver esas cosas. Dios entonces nos da principio de separación. Puede ser que nosotros estemos entonces viendo tanto el amor de Dios que malinterpretemos esto y estemos en este mundo conformándonos y acomodándonos. Cuidado, pueblo de Dios, porque el Señor nos dice que debemos nosotros cuidarnos de mezclarnos. El que se mezcla, ¿qué cosas no se mezclan? Lo más simple, agua y aceite. Por más que usted lo mueva, el aceite y el agua se quedan separados. Puede ser que haya alguna molécula que se unen, pero siempre se va a ver que no va a haber allí unión.
Usted ha unido, ¿verdad?, dos bebidas raras. Piña con un chin de agua o piña con lechosa. Mire, hay problemas y se matan las dos. Una se queda arriba y otra abajo porque es densidad. Y todo esto es mezcla. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Podemos recordar el aceite y el agua. Y mire, el cristiano tiene que tener cuidado. Y vamos a ver, vamos a 1 Corintios, algunos principios allí de tener cuidado con mezclarnos y el conformismo. Esto ofende a Dios. Esto nos puede guiar a otros pecados. Y el Señor está hablando a Israel. Parte de lo que pasó contigo, mi pueblo, fue que no destruiste allí estas naciones que yo te mandé. Claro, con obediencia al Señor. Y mire lo que dice 1 Corintios 5:9. Y ahí podemos ver que el Señor nos manda separación de alguien que voluntariamente desobedece a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando alguien en este mundo está buscando sin Cristo que blasfemar contra Dios, burlarse de Dios, nosotros tenemos que tener una separación allí, un cuidado, no mezclarnos para no ser conformados a sus pecados. 1 Corintios 5:9. Tenemos que entender la voluntad de Dios en toda su palabra. Y Él dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios inmorales. Oye, eso es lo que más hay hoy. Y seguirá creciendo. Pastor John MacArthur decía que una de las evidencias que Dios ha dejado una nación es ver su inmoralidad. Hermano, entonces oremos por nuestro país. Porque eso es basado en Romanos 1 y no vamos allá. Pero esta es la realidad, que dejar a Dios entrega una nación, una mente reprobada. Y eso se nota en la moral. Es decir, en este caso, la inmoralidad. Jóvenes, tenemos que cuidarnos, mis hermanos, en nuestros sentidos. ¿Y qué dice el Señor? Sigue explicando Pablo en el 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Ahí nos explicó algo muy importante. ¿Cómo hacer esto? Entonces, porque en el primer versículo 9 todo el mundo entendería, vámonos para la montaña. Usted está en esos pecados. Me parto de usted, ni siquiera hablo. Pero Pablo está aclarando, el Señor, que no es absolutamente, es decir, con el que está en esa realidad sin Cristo, porque si no, no pudiéramos mezclar, no pudiéramos ni siquiera hablar ni estar con ellos en el mundo. Pero ¿qué dice el 11? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Una persona que ha sido confrontada con la verdad y ha dejado la verdad para seguir la mentira. Que ha sido confrontado con la verdad, de agradar a Dios, su santidad, y voluntariamente ha dejado a Dios para seguir su pecado. El Señor dijo, cuidado, debieron destruir, y por eso ellos mismos decayeron. El Señor nos dice que no nos mezclemos, que tengamos cuidado. Alguien voluntariamente desobedeciendo a Dios, tenemos que nosotros tener cierta separación. También algo más en 1 Timoteo 6, otro grupo, otro cuidado para separación. Y allí es que vemos el balance de la vida cristiana y de Dios. Hasta el mundo sin Cristo reconoce que la manzana le pasa algo. ¿Qué dice de la manzana? Que una podrida daña a las demás. Entonces, bueno, después de la podredumbre tendremos que ver bíblicamente cómo se puede solucionar esto. Pero hay una realidad de la influencia del ser humano. Y mire, en Cristo, óigame, manzanas podridas pueden ser limpiadas. Amén, por la sangre de Cristo. Todo el mundo puede cambiar. Pero nos advierte el Señor aún aquí en 1 Timoteo 6:3 también, que leímos en estos días. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, fíjese allí. Como primero dice, dos cosas, dos ideas. Conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es la sana doctrina. Es una enseñanza saludable. Esta es la enseñanza de Jesucristo, el Salvador, la roca. En Él es que debe estar basada nuestra doctrina, nuestra vida, la iglesia. Él es el Salvador. Fuera de Cristo no hay salvación. Pero si está en Cristo, si una persona dice que tiene a Cristo, esto va a producir, esta doctrina, piedad en la vida de esa persona. Va a producir fruto que es lejos del pecado, acercándose a la santidad de Dios. Así que cuidado con la mezcla. Doctrina que no es saludable. Hay una pared allí. El famoso muro. No, el muro es espiritual. Sí, hermano. ¿De qué? Tenemos que poner un pare allí a cualquier enseñanza que no es Jesucristo el Salvador y que no está llevando a la piedad de Cristo. Luego están allí dando otras características de
doctrinas que no están llevando a la santidad. Y nos dice, mira, donde hay envidia, pleitos. Si esto es lo que está saliendo de una iglesia, si eso es lo que sale de una conversación, si eso es lo que está saliendo de un grupo, óigame bien, eso no es de Dios. Porque Dios nos ha llamado a que a santidad y a obediencia y a gozo en su palabra. Amén. Dios nos ha advertido y a su pueblo allá de no conformarse, y el conformismo viene con mezclarse. Cuidado allí. Alguien voluntariamente no obedece a Dios. Bueno, oraremos. Claro que seguimos mostrando el amor del Señor. Dios nunca enseña, en esta iglesia no predicamos el rechazo de odio, pero sí hay que tener, cierto cuidado. Porque hay algo más. Fíjese allí 2 Corintios. Yo sé que ese versículo lo conocemos mejor, ese pasaje, donde hay otra separación y otra advertencia de Dios, literalmente, a tener cuidado, a no practicar el yugo desigual conocido, de que de un creyente con un incrédulo. Esto no es la voluntad de Dios, esto lo aborrece el Señor, esto no pega, eso es aceite y agua. Y no solo aceite y agua, fíjese la ilustración o la realidad que el Señor presenta, peor que aceite y agua. Él dice que la unión de un incrédulo con un creyente sería como Cristo con Belial. Y eso es la peor, ¿verdad? Eso es lo que nunca va a tener unión allí, porque es el enemigo condenado de Dios. Una vez dije que hay una secta de muchos años que quería que orar por el diablo para que se convierta. Miren, eso es una cosa increíble. Ese no se va a convertir, ese está condenado ya, es el enemigo porque quiso usurpar, porque nunca lo hizo, ¿verdad? Ni tampoco podrá la gloria de nuestro Dios, que es todopoderoso. En su soberanía el Señor ha permitido, pero hermano, Cristo viene pronto y el resplandor de su gloria va a acabar con el acusador. Gloria al Señor, y todavía hay victoria en Cristo. 2 Corintios 6:14 nos dice el apóstol Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y mira allí el ejemplo más grande. Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Así que intimidad con los incrédulos. El Señor está allí advirtiéndonos estas cosas. Por eso el pueblo de Israel se conformó y el Señor le dijo que no hicieron esta decisión, que no destruyeron el pecado. Así que no solamente la mezcla. Si nos conformamos, el conformismo empieza por mezclarse. Si nos conformamos al pecado, en segundo lugar, se aprende. El pecado se aprende. ¿Usted sabía esto? Que el pecado se aprende. Nacimos en una naturaleza pecaminosa, pero usted sabe que eso se evidencia. Aún en los incrédulos, mire, reconocen como, oye, pero eso es por su padre, eso es por su madre. Su familia es así, su familia es así. ¿Por qué? Porque realmente el ejemplo es lo más grande. Por eso, mis hermanos, tenemos una carga, una oración y una petición a nuestro Dios, que nosotros que tenemos a Cristo por su gracia, hermanos, no somos perfectos, pero dígame bien, que podamos llevar nuestra debilidad y pecados al Señor cada día, nuestros hijos lo puedan ver. Amén. Que podamos nosotros ser discípulos fieles del Señor, que podamos tener victoria en nuestras vidas de nuestros pecados y los niños de la iglesia lo puedan ver. Hermanos, queremos una generación diferente, pero la generación anterior tiene que dar ejemplo. Y somos nosotros, mis hermanos, y otros más que yo también. Hermano, el peligro de no destruir o extirpar el pecado con el tiempo se aprende. La naturaleza caída quiere, ¿verdad?, apegarse al pecado, pero hay una nueva naturaleza en Cristo que nos quiere y nos cela para que hagamos la voluntad del Señor. Proverbios 13:20. Así que en segundo lugar, este conformismo nos lleva a aprender del pecado, a habituar. Por eso vemos muchos que están en la iglesia después. ¿Y qué pasó? Mira, hay dos opciones. O nunca tenían a Cristo, o está allí el Espíritu Santo apagado. Usted dirá, pastor, pero si no son creyentes, hermano, mire, nosotros no somos el Espíritu de Dios, y el trabajo del pastor tampoco es dividir nada, pero Dios sí sabe quiénes son sus ovejas. Ahora el tiempo dirá realmente, porque cuando un muerto no puede hacer nada, pero lo importante es que ningún ser humano se engañe a sí mismo. Y evalúe su corazón para ver si con la palabra de Dios te parece, nos parecemos al Señor Jesucristo como hijos de Dios. Si no, hoy es el día de salvación. Si no, no hay vergüenza en venir hoy al Señor. Vergüenza tendrá un ser humano delante del trono del Señor.
Pero qué bueno que nuestro Dios tiene misericordia. Él estaba recordando al pueblo de Israel todas las oportunidades y su amor y el escenario y la provisión. Y nuestro Dios hoy hace eso con nosotros. Amén, mis hermanos. Dios es bueno y misericordioso. Si realmente nos dijera a todos de cómo le ofendemos muchas veces, mire, no tuviéramos ni la salvación que es inmerecida para nosotros. ¿Qué dice Proverbios 13:20? El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Cuidado, ¿verdad? Proverbios 22. El mal se aprende más fácil porque tenemos una naturaleza allí que se inclina a esto y debemos nosotros tener cuidado. Se aprende el pecado. Proverbios 22:24 dice allí también la palabra: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas su manera y tome el lazo para tu alma. Mire, el iracundo, te dirá, pastor, pero entonces nos vamos a apartar de todo el mundo aquí. Bueno, hermano, ahí estamos viendo que es voluntariamente. Dios está trabajando en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. El que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo, que viene pronto. Nos dará un cuerpo glorificado, sin enfermedades, sin presencia del pecado ya. Pero hoy, hermano, en Cristo tenemos poder sobre el pecado, con su palabra, con su espíritu. Pero cuidado con conformarnos. El mundo, mire, está pasando la mano poco a poco para que tomemos la forma. Jóvenes, cuidado, ¿verdad?, con la información que llega a nuestros sentidos. Y ahí llega entonces el momento de preguntarnos, entonces, ¿qué hago? Muchas veces yo sé, jóvenes, que tuvimos un campamento, se llama la identidad del joven. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando hay cambios físicos y cambios en todos sentidos, aún en Cristo, tú dices, pero ¿y qué voy a hacer? Necesito amigos. Hermano, entonces debemos buscarnos en Cristo Jesús. Aquellos que buscan de corazón limpio al Señor. Hermano, el pecado se aprende. Se cuenta la historia de un hombre que fue a la selva amazónica. Aquí tenemos un representante. Y este hombre se metió por un lugar que nadie había llegado. Y tenía un machete en la mano y comenzó a entrar por allí, partiendo las cosas, cuidándose de los animales. Y se encuentra un nativo. El tipo estaba asustado. El hombre estaba allá. Se estaban mirando los dos. Este indio, wow, encontramos la aldea, nunca nadie había llegado aquí. Y hace así, asustado, a hablar con el hombre, dice, hola. Y el hombre que está allá se queda mirando así, dice, shh, hola. ¿Qué es eso? ¿Me entiendes? ¿Tú entiendes mi idioma? Y dice el hombre ya, sí, pero ¿qué es esto? Pero increíble llegar hasta aquí donde no hay nadie, donde nadie había llegado, y encontrarte a ti hablando español. ¿Y de dónde tú aprendiste ese español? Dice, en la radio. El hombre tenía un radito y lo que escuchó era eso. Y al final, ¿qué? El que no se lo llevó, el pastor Alejandro lo va a aplicar al final. El pecado se aprende, mis hermanos. Qué fácil, ¿verdad?, uno escuchar las cosas en mitad. Miren, fíjense cómo aún teniendo raditos, ya no tenemos tantos radios, tenemos televisión y otras cosas. Y cómo el diablo está enseñando cada día. Hermanos, el pueblo de Israel enfrentó pecados por el conformismo. Qué fácil es acomodarse. Estaba viendo un reportaje del tiempo de este líder fuerte de nuestro país, para no mencionar el nombre. Hermano Nimio sabe quién es, ¿verdad? Esos varones donde había una placa donde no se podía hablar de ese gobierno, y ya sabemos a quién nos estamos refiriendo. Y decía, hermano, decía este hombre cómo era tan fuerte la cosa que a la información, mire cómo le estaban controlando, y dice que tenían unos jóvenes un radito. Ese hombre que estaba en la televisión contando cómo era ese tiempo decía que tenían un radito y estaban allí escuchando a unos jóvenes, y pasó un carro negro y bajó el video, saludos jóvenes, y dio la vuelta, y los jóvenes se quedaron allí. Cuando dio la vuelta otra vez, dice que otra vez el carro negro bajó el video, y hay que ustedes avisarle otra vez. Y los muchachos recogieron el radio y se metieron allí. No se puede escuchar nada, por cuidado a que tuvieran una información rara, contraria a ese sistema. Hermano, el diablo sabe cómo enseñar. El diablo conoce cómo el ser humano puede aprender. Mire este pobre indio allí, eso fue lo que escuchó. Él estaba allí
copiando esas cosas. Hermano, cuando no destruimos el pecado y desechamos el pecado, esto va a influenciar nuestras vidas. Imitar, hablar y hacer las cosas que no agradan al Señor. Que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12, 1 y 2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor por su transformación. Gloria a Jesús por Él salvarnos y ponernos su espíritu. Pero hay un mandato y no os conforméis. Cuidado con el conformismo. Cuidado con nosotros aprender las maneras del necio, del impío. Hermano, hemos aprendido diferente en Cristo Jesús. Joven, mi hermano, tenemos que vivir diferente en este mundo. El Señor le agrada que su pueblo sea luz. En tercer lugar, si nos conformamos al pecado, volvemos allá al Salmo 106 para que usted vea conmigo allí los principios. Mire cómo el Señor, explicándole a su pueblo, hoy nos habla a nosotros. Dice el 35, se mezclaron. Dice el 36, cuando se mezcla y cuando se aprende, ¿qué pasa? Se va a servir aquello que ya es parte de nuestras vidas. En estos días el Señor nos está hablando mucho a nosotros de la idolatría, en esta iglesia específica, en el pueblo de Dios. Cuando uno habla con otros siervos y pastores, el Señor está poniendo a los siervos a recordarnos a todos que nos cuidemos, que nos arrepintamos de la idolatría, mi hermano. Que le pidamos al Señor que nuestros corazones sean puros delante de Él. Que pecado, porque eso es lo sutil, que no son imágenes, pero son cosas que toman el lugar de Dios muchas veces en nuestros corazones. Mire cómo estaban aquí en el 36, sirviendo a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Eso es lo que hace el pecado, trae ruina. Eso es lo que hace la idolatría, trae ruina. Servir aquí significa en un concepto también trabajar para poner honra, tiempo, mente, recursos en esas cosas. ¿Recuerda Josué que dijo en el 24:15, verdad? Si mal os parece, servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Y puso allí a los dioses, los morreos, o de sus padres, o del otro lado del río. Mire, había muchísimo de idolatría. Eso no es nuevo, eso es viejo. El diablo es muy viejo y los pecados son los mismos, pero lo que toma diferente forma es la práctica de ese pecado. Y nosotros, mis hermanos, con la palabra del Señor y con el Espíritu de Dios debemos identificar estas cosas para alejarnos de ellas y tener cuidado en nuestras vidas, para agradar a nuestro Dios. Servir a los ídolos. Recuerda, Tesalonicenses, cómo ellos dieron testimonio, se dieron cuenta de que sí, que habían cosas en sus vidas que no estaban bien, estaban adorándolas, y ellos dieron testimonio aún los incrédulos, otras regiones que se habían apartado de ellos para servir al Dios vivo, al que merece toda gloria y adoración. Hermano, que el Señor nos ayude a identificar, a cuidarnos. Esto es una batalla diaria. Porque estamos trabajando, estamos con dinero en las manos que necesitamos. Y otra vez, un versículo que tenemos allá, es Mateo 6:24. Un creyente debe dominar, debe recordar, debe clamar al Señor que su corazón no esté en las cosas terrenales que tan fácil pueden esclavizar y desviar nuestros sentidos. Y Mateo 6:24 nos dice allí la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Hermano, renuncia a todo en esta tierra y entréguese completamente a Cristo Jesús. Amén. Y usted va a ver que lo de esta tierra va a funcionar mejor. No estamos diciendo que renuncie del trabajo, sino la forma pecaminosa o aún por fuera falta de prioridades en la cual vamos al trabajo y hacemos cosas, en la cual hacemos muchas veces los proyectos, en la cual muchas veces ponemos más tiempo y cosas y tiempo y amor en las cosas de este mundo y no primero en las cosas del Señor. Hermano, el Señor conoce la verdad y por eso nos ha puesto este pasaje, y como siempre hemos dicho, en el contexto económico, para luego decirnos que no nos afanemos, y también que Él es el dueño de todo lo que necesitamos y que Él es el creador, el que provee a toda la creación, cuanto más a sus hijos y a su pueblo. Pero debemos buscar su reino primero, y esas cosas Dios, podemos decir, hermanos, nos va a facilitar más. Amén, mis hermanos. Amén. Pero eso es fe para nosotros poder seguir el consejo del Señor en Juan 6, también en Juan 6. Mire cómo lo dice, y este versículo siempre también me gusta.
de cómo el Señor utiliza la palabra de lo que hacemos a diario. ¿Usted trabaja? Pues mire lo que el Señor dice, porque el trabajo Dios lo creó y Él fue el que lo inventó. Y todo el mundo por lo menos está haciendo algo para trabajar porque tiene que sobrevivir, aunque la regla de trabajo Dios también la ha puesto. Y mire lo que nos dice del trabajo aquí: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén, mis hermanos. Joven, trabaja, pero por la comida que no perece. Claro que tiene que trabajar por la comida que perece, es decir, perecedera, y por lo que necesitas, pero esto nos enseña muchas cosas. Primero, que es Dios que nos da todo, y luego que Él nos da algo, y si nos da algo hay que recibirlo, en su vida eterna y su salvación. Y es Jesucristo, el Hijo de Dios, que Dios el Padre ha señalado, el único que nos puede dar vida eterna y nos puede dar satisfacción en nuestra vida. El trabajo de esta tierra, y ese trabajo no es ir a una compañía ni ganando el sueldo, no. Eso es cualquier esfuerzo humano, cualquier cosa que podemos hacer. Y a propósito de un principio de trabajo es nosotros sudar para después comer. Así que apaguen el aire para yo poder comer esta noche. Hay que darle gracias. Trabajando por la comida que perece. El Señor nos ayude a nosotros a arreglar nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque Dios no acepta servicio a otras cosas. Mis hermanos, somos nosotros que tenemos la verdad del Señor y debemos cuidarnos. No solamente allí de servir. Y vamos allí también a Colosenses 3:5. Otro versículo nos habla del servicio. Colosenses 3:5. Desde el 1 nos habla de invertir en el reino de Dios, que solamente un cristiano puede hacer con la fe en el Señor. Mire lo que dice el 5. Lea conmigo, por favor. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo eso es idolatría. Todo eso es una adoración. Oiga, adoración a un ídolo es a la sexualidad fuera del plan de Dios, o a una sexualidad por satisfacción solamente. Mire, Cristo nos controla todo, gloria al Señor. Impurezas, eso puede ser un ídolo. Pasiones desordenadas, son deseos descontrolados, eso puede ser idolatría. Malos deseos, fíjense cómo hay tantos pecados que el Señor nos está hablando sobre el deseo, la avaricia. Recuerde que nosotros no nos debemos llevar de la mercadotecnia. No compre porque le dieron el especial, hermano. Compre porque es el tiempo de Dios. Amén, mi hermano. Cuidado con los sanes y todo eso que se hace. Hermano, tuvimos aún escuela dominical hace varios años sobre la administración de los bienes y cómo Dios, que es todopoderoso y sabio, nos da su palabra para que nos vaya bien. Gloria al Señor por su sabiduría. Pero debemos hacer morir lo terrenal. Y en el primer versículo se está diciendo, en el segundo, que pongamos la mira en las cosas de arriba para seguir adelante, hermano. No idolatría, sino adorar al Señor solamente. Y por último, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos que la idolatría también sea parte de nuestras vidas y entonces estemos adorando algo que no es Dios? Hermano, destrucción es lo que viene. Por eso es que el mundo se está destruyendo, porque está adorando algo que no es Dios. Mire, aún haya personas que hoy necios se atrevan a decir no existe Dios, que hay que tener más fe, que hay que tener más cosas para uno poder decir que Dios no existe, con tantas huellas de este mundo y tanto orden del universo. Mire, aún no crean en Dios. Dios está en su trono. Y óigame bien, todos estaremos un día delante de Dios. Él es el Salvador. Y mire, fuera de Dios lo que hay es destrucción. En Cristo hay vida, y hay vida eterna, y vida en abundancia, y hay gozo. En Él hay restauración. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Hermano, Cristo tiene el mejor plan para nosotros. Dios tiene sus pensamientos y su plan de bien para su pueblo. El pecado destruye. Aún cuando usted coge, ¿verdad?, una masilla de los niños, o usted con una madera y se escucha esa ilustración de estos clavos que se pueden ahí clavar. Mire, el pecado clava como esa madera. Y cuando usted quita el clavo, se va a quedar el hoyo.
Gracias al Señor que Cristo llena todo por su gracia. Pero mire, ahí hay una herida. Joven, escuchamos de jóvenes que dejan al Señor, que dejan a la iglesia, que se van al mundo, que dejan la palabra de Dios. ¿Y qué pasa al final? No he visto ninguno que deje al Señor y venga mejor. Y otro que tiene más años que yo han dicho lo mismo. La palabra de Dios se cumple y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El pecado destruye. ¿Cómo jugar con el pecado? ¿Cómo nosotros conformarnos y ser simples con los medios de comunicación, con el celular que tenemos? Señores, esto está acabando con matrimonios. Esto está acabando con amistades, con iglesias, con pastores, con todo. Pero no es esto. Es el corazón del ser humano tomando esto. Porque usted puede tirar el celular y lo va a buscar en la computadora. Vamos a acabar de raíz con el problema. Y esos son nuestros corazones. Con idolatrías y cosas, con hacer morir lo terrenal, que lo terrenal está en naturaleza caída. Pero Cristo es el Todopoderoso para ayudarnos. Vamos a volver al Salmo 106 y terminar allí. El pecado destruye, y esto es lo que estaba pasando con Israel. Y yo sé que no queremos esto en nuestra familia, en nuestras vidas. Hay decisiones que hay que tomar hoy con la palabra del Señor. Hay decisiones que hay que tomar hoy con respecto a pecados y a cosas que realmente sabemos que no edifican y no agradan al Señor. Mire lo que estaban haciendo ya. Corrompe y destruye la moral y estaban sacrificando hijos e hijas a los demonios. Lo estaban haciendo literalmente muchas veces. Y hoy, aunque no estemos haciendo eso literalmente, haya personas que no estén haciendo eso literalmente, de seres humanos. Óigame, en la forma que están dejando el pecado entrar a sus casas, es como hacer esto y sacrificar a sus hijos al demonio, a la maldad y al pecado que el diablo está bombardeando. Derramaron sangre inocente, la sangre de los hijos de sus hijas, que ofrecieron el sacrificio a los ídolos de Canaán. La tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Por eso se encendió la ira del Señor. Porque el pecado enfrenta la ira de Dios. Por eso es que Dios no quiere librar del pecado y envió a su Hijo Jesucristo, para que no enfrentemos su furor y su ira. Pero ¿cómo va a ser que Dios va a hacer eso? Dios de amor, sí, porque Él es amor y misericordia, y Él, toda esa oportunidad que usted y yo vamos a leer esta noche, nos está diciendo a nosotros hoy también que hoy tenemos oportunidades, y su misericordia extendida para nosotros creer en el Evangelio, en la obra de Cristo Jesús, en la cruz por nosotros. Él murió por nosotros, para que nosotros creyendo en Él no enfrentemos la ira de Dios. Pero imagínense que usted no tiene a Cristo. Entonces la ira de Dios se va a revelar contra usted, dice la Biblia, cada día contra el pecador. Así que otra razón de por qué Cristo vino, para que nosotros no estemos en la ira de Dios. Y gloria a Él, que cantamos que su maravilloso amor es tan grande que hoy no tenemos temor y podemos tener libre acceso al trono celestial, orar, hablar con el Santo de Israel, con el Dios vivo y verdadero, con humildad, sabiendo que no merecemos su salvación, pero nos ha limpiado de la condenación, como dice Romanos 8:1 también. Ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no está usted hoy en Cristo Jesús? ¿Por qué no viene a Él? Nicodemo sabía de la Biblia, pero él todavía no tenía a Cristo. Y le preguntó, ¿cómo puedo entrar? Así que saber de la Biblia no te va a salvar. La mujer samaritana estaba allí con muchos pecados. Se sentía sucia, pero mira, yo tengo 7 maridos. El Señor dijo, yo sé que tú... Y el Señor la sabía porque Él es Dios que conoce el corazón. Él conoce el pecado y Él vino para que nosotros dejemos el pecado y vengamos a Él. Pueblo de Dios, cuidado, el conformismo. No debemos conformarnos, mezclarnos. Está algo en nuestras vidas. El Señor diciéndonos que debemos ajustar. Será la mezcla. No tienes amigos, joven, y tú quieres. Allí, bueno, tengo que irme aquí con este grupito. Cuidado. Busca a aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos, unámonos más en doctrina, en amor, como iglesia delante del Señor, hermano. Amén. Hermano, en estos tiempos, otra razón para nosotros congregarnos más, no es solo para escuchar, alabar, adorar, ofrendar al Señor y más cosas que debemos hacer, sino, mis hermanos, para ayudarnos. Porque este mundo está peligroso y peor. Necesitamos, mis hermanos, como soldados, como batallón, unirnos. Y no sea que alguno se vaya solo por allí para que luego esté siendo tentado a desobedecer a Dios y ser apartado.
Cuidado con la intimidad con los incrédulos, hermanos. Y eso no lo limitamos solo a una relación matrimonial, sino a toda intimidad. Por eso pusimos este título. Y hermano, y a propósito, si tenemos una intimidad con los incrédulos, eso nos está diciendo ya cómo estamos con el Señor. Necesitamos entender cómo caminar con el Señor. Necesitamos acercarnos más al Señor y a su amor. Necesitamos acercarnos a los hermanos en Cristo más. Y aún, hermano, todavía yo digo más que a la iglesia local. Es decir, nosotros primeramente, unidos. Todos somos del pueblo de Dios, pero nos ha puesto en iglesias locales para que nos demos el calor, para que nos unamos en obediencia al Señor y en amor al Señor, en servicio a nuestro Salvador. Aquel que nos ha librado del pecado, aquel que merece toda gloria, al único Dios verdadero, al Dios de Israel, que le libertó, que mostró su misericordia, y al Dios de Israel, que es nuestro Dios también, que nos muestra hoy su misericordia. Así que podemos decir nosotros también, aleluya, Dios es bueno, hermano. Él da misericordia para que hoy confiemos en Él. Sálvanos, Señor, entonces, y recógenos de entre las naciones impías, de las naciones y del mundo que no quiere obedecer al Señor. Hermano, seamos luz para Cristo. Sigamos adelante. Si hay en nuestros corazones que estamos aprendiendo del pecado, que estamos sirviendo ya, sentado en una silla de escarnecedor o a una idolatría, algo que realmente, hermano, mire, hay que ser bien sincero. Y no es tan difícil. Usted se sienta con el día y comenzamos a tirar números y ponemos allí recursos, tiempo y nuestras palabras, y nos vamos a dar cuenta lo que estamos apreciando más. Y yo mismo, hermano, no se evalúo, no dice, Señor, ayúdame a amarte a ti más. Ayúdanos, Señor, a que no sea yo hablar y decir aleluya 20 veces para yo hablar más de ti. No, que sea que amemos a Cristo y que su palabra nos transforme para que nos parezcamos más a Él. Y que el Espíritu Santo se esté reflejando más en nosotros, se esté transformándonos más a nosotros de corazón. Para que sea espontáneo vivir para Dios. Para que sea espontáneo el amor a nosotros, a Cristo, su iglesia, su palabra, orarle a Él, servirle y hacer todo lo que nos ha mandado. Porque Él nos ha dado un plan que ya conocemos. Y que vayamos por este mundo siendo luz y no apegándonos a este mundo. Como le dijo el Señor a Jeremías, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Oremos. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos. Padre, qué fácil es tomar una forma para nosotros como seres humanos. Lo primero que hace un niño, un bebé, es imitar. Tú nos has dicho en tu palabra también que seamos imitadores tuyos como hijos amados, Señor. Para eso tenemos que ser tus hijos, recibir a Cristo. Para eso tenemos que amarte. Porque si no, no te imitaremos, Señor, bien. Debemos desear parecernos a ti. Tu Espíritu anhela eso y quiere provocar y nos da la capacidad de hacerlo, Señor. Padre, ayúdanos a engañar a nosotros mismos y a no estar, Señor, poniendo algo en nuestras vidas. Tú nos has hablado mucho, Señor, de idolatría. Perdónanos, mi Dios, ayúdanos a abrir nuestros ojos espirituales, nuestros corazones. Penetra ya, Señor, con tu palabra y discierne para que dejemos todo por Cristo y Cristo primero, Señor, todo después. Para buscar tu reino realmente primero, no igual que otras cosas. Oh, mi Dios, ayúdanos a no afanarnos con las cosas de esta tierra, Señor, que muchas veces toman tu lugar en el día. Señor, permítenos congregarnos más, ayudarnos unos con otros como hermanos en Cristo. El diablo está buscando, Señor, una gacela, un venado solo, una persona sola. Más fácil allí, Señor, atacarle, desanimarle. Ayúdanos, mi Dios, a entender una vez por todas tu plan y rendirnos a ti y confiar en ti, Señor. Padre, perdónanos si nos conformamos, si nos mezclamos. Pon convicciones, Señor, en los jóvenes solteros, oh mi Dios, y guárdanos. Y a todos nosotros, Señor, sea de negocio, sea, Señor, con nuestros sentidos y con intimidades, Señor, peligrosas. Ayúdanos a este mundo a convertirlo a ti, a llevar tu evangelio y no a convertirnos nosotros. Permítenos que haya una diferencia en esta iglesia local, Señor, en Pueblo Nuevo. Que tu luz irradie más, Señor. Ayúdanos en el nombre de tu Hijo, por tu Espíritu y tu poder. Permítenos, Señor, nosotros servir más a la comunidad, porque estamos rendidos a ti, a servir a nuestros hermanos más, Señor. Este mundo crece en odio y maldad, pero podemos crecer en amor y tu gracia que sobreabundan, Señor, en este mundo de tinieblas. Y si alguno no te conoce hoy, Señor, permite que se entregue a Jesucristo. Y así, ¿cómo vamos a dejar de llamar? ¿Cómo vamos a dejar todos orando con los ojos cerrados
de invitarte a ti, si no conoces a Jesucristo como Salvador, a que tú hoy vengas a Él. La palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. La vida cristiana es por fe. Por fe venimos a su salvación creyendo lo que Él dice. No tienes que hacer nada en la casa. No tienes que preocuparte por qué dirá tu marido, tus amigos o alguien más. Porque estaremos un día delante de Dios. Nadie estará delante de Dios al lado de ti. Estarás tú solo y yo solo. Delante de tu Creador, pero que quiere ser hoy tu Salvador. Hay alguna persona que dice, pastor, levanta su mano, yo quiero entregarme a Cristo Jesús. Yo quiero hoy dejar toda adoración, toda cosa que no es Dios y poner a Dios en primer lugar en mi vida. Jesucristo murió en la cruz. Al tercer día resucitó con poder y gloria. Y Él se fue al cielo. Y en la cruz dijo, consumado es. Fue terminada la obra de salvación para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice su palabra. Así que si tú crees, tendrás vida eterna. ¿Por qué no vienes a Cristo hoy? Hay alguno que dice, pastor, yo quiero entregarme al Señor hoy. Yo quiero tener vida eterna. Yo no quiero enfrentar la ira de Dios y este furor de Dios, como allí dijo el Salmo 106. Dios mostró su misericordia. Hoy Dios está mostrando su misericordia. No sabemos qué va a pasar mañana. Tú no sabes qué va a pasar ahora. Dios está extendiendo su misericordia a ti. Él no nos ha consumido por su misericordia, dice ayer el profeta. Hay una persona que no tiene a Cristo y dice, pastor, yo quiero entregarme a Jesús. Yo no tengo a Cristo como Salvador. No estoy segura. Puedes tener tu conocimiento de Dios. Recuerda, Nicodemo no era salvo por conocer de Dios. Él tenía que nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios, que Cristo te va a dar cuando creas en Él. ¿No quieres tener hoy el sello del Espíritu? ¿Por qué no vienes a Él? Fuera de Dios hay destrucción, eso es lo que hace el pecado. ¿Por qué no vienes a la salvación y a la restauración y vida eterna? Pueblo de Dios, el Señor sé que ha hablado en nuestros corazones. El Señor ha hablado y su palabra nos dice allí a las iglesias, oiga, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Señor nos está hablando de idolatría, de evaluar nuestros corazones, de mirarnos con su palabra y ser confrontados con sinceridad. Y seguir amándole más y pidiéndole que nos ayude. Y no aprender el pecado, sino aprender de nuestro Maestro, de Cristo cada día más. Y de poder vivir para Él. Y de cuidarnos porque este mundo está aplastando su mano en nosotros para que tomemos la forma de Él. Pero en Cristo tenemos victoria y poder. Y tenemos en Él sabiduría. Y tenemos su espada, su espíritu, para poder tener victoria espiritual en Él. Y vencer todo pecado, al maligno y al mundo. Ayúdanos, mi Dios, Señor. Permítenos adorarte a ti, Señor. Ponerte en primer lugar, quitar todo que evite que podamos amarte y tú estés en el lugar donde tú te mereces en nuestras vidas. Tú eres Rey y está en tu trono. Permítenos adorarte y a honrarte, Señor, en tu trono con nuestras vidas, con nuestra obediencia, con nuestro caminar, Señor. Aumenta nuestra fe. Permite a jóvenes con poder, Señor, no tener en poco su juventud y a decirle no al pecado con tu gracia, Señor. Y a evaluar nuestras vidas si hay algo de mezcla, de idolatría, de dejadez.